Hola, buenos días. Mi nombre es Georgina García, soy residente de cuarto año de Clínica Médica del Hospital Masbernat y hoy les voy a hablar de adenopatías. Para empezar, voy a presentar un caso clínico, una paciente mujer de 28 años, de profesión peluquera, hipotiroidea, sin otros antecedentes, que consulta por un cuadro de un mes de evolución caracterizado por una adenopatía axilar de crecimiento progresivo, sin fiebre, pérdida de peso o anorexia y negaba haber realizado viajes. El examen físico estaba dentro de parámetros normales, a excepción de una adenopatía en axila derecha de 4 centímetros de diámetro, de consistencia gomosa, levemente dolorosa y sin signos de flebosis, sin otras adenopatías en otros niveles. Para comenzar, vamos a hablar un poco de las generalidades de las adenopatías. Y cuando nos referimos a adenopatías, adenomegalias o linfadenopatías, nos estamos refiriendo a lo mismo y es a los ganglios linfáticos aumentados de tamaño. Decimos que un ganglio linfático tiene un tamaño normal cuando es mayor de 1 centímetro, excepto los inguinales, que es a partir de los 2 centímetros de diámetro. Las adenopatías se pueden clasificar según su localización en localizadas, que es un solo grupo ganglionar comprometido y son el 75% de las adenopatías, y en generalizadas, que hay al menos dos grupos ganglionares afectados y son un 25%. Para tener en cuenta, las adenopatías generan preocupación tanto en los médicos como en los pacientes porque hacen pensar en enfermedades neoplásicas o malignas. El desafío consiste en identificar las causas y orientar la evaluación de los pacientes con una potencial patología de gravedad. Hay que recordar que muchos casos no requieren de una conducta urgente y se pueden manejar por ambulatorio con consultas programadas. Cuando tenemos un paciente con una adenopatía, nos tenemos que centrar en la anamnesis y en el examen físico. Dentro de la anamnesis vamos a preguntar la edad, ya que un paciente menor de 40 años nos orienta a una patología infecciosa, no tanto maligna. Preguntar las claves epidemiológicas, si el paciente está inmunocomprometido, qué medicación toma. El contexto, si tuvo un viaje reciente, un tratamiento dental, si tiene mascotas, gatos, y si tuvo alguna enfermedad viral reciente. Riesgos de infección de transmisión sexual, conductas sexuales de riesgo, antecedentes de neoplasia, tuberculosis, personales o familiares, el tiempo de evolución, ya que una adenopatía progresiva en el tiempo que aumenta de tamaño nos hace pensar en una patología neoplásica, y una adenopatía que tiene 3 semanas o menos nos hace pensar en una patología infecciosa. Además, preguntar los síntomas y signos asociados como fiebre, pérdida de peso y demás. En el examen físico, ver el estado general del paciente, el grupo ganglionar comprometido, si hay uno o varios grupos ganglionares y si presenta hepatoesplenomegalia. Algunas banderas rojas a tener en cuenta es si el paciente tiene un inmunocompromiso conocido, si está en mal estado general, adelgazado, presenta dolor abdominal, signos o síntomas neurológicos, alteración en la coagulación, si vemos que tiene petequias o hematomas, fiebre más de 14 días, dificultad respiratoria o ictericia, derivar o internar en un centro de mayor complejidad. Algunas causas frecuentes según la región afectada son auricular anterior, conjuntivitis, auricular posterior, rubiola o infección del cuero cabelludo. Si tenemos una adenopatía submaxilar o cervical unilateral, vamos a pensar en una infección de la cavidad bucal, faringitis, una neoplasia tiroidea. Si es cervical bilateral, vamos a pensar en mononucleosis infecciosa, toxoplasmosis, faringitis. Si es supraclavicular derecha, una neoplasia pulmonar, mediastínica o esofágica. Supraclavicular izquierda, una neoplasia intraabdominal o pelviana. Si tenemos una adenopatía axilar, vamos a pensar en una neoplasia o infección mamaria. Si es epitroclear, en sífilis o infección de la mano. Si es inguinal,
Vamos a pensar en sífilis, herpes, linfogranuloma venéreo o chancroide, y en cualquier localización puede aparecer por enfermedad por arañazo de gato, enfermedad de Hodgkin, leucemia o infecciones granulomatosas. Con respecto a los estudios complementarios, muy pocas veces son necesarios en el ámbito de la demanda espontánea. Con una buena anamnesis y el examen físico muchas veces se llega al diagnóstico, pero en caso de ser necesarios, le vamos a pedir un hemograma completo, un hepatograma, serologías, serologías para sífilis ante adenopatías inguinales, prueba de la tuberculina y radiografías ante adenopatías cervicales y sospecha de tuberculosis, y una radiografía de tórax para evaluar mediastino en caso de sospecha de linfoma. Si tenemos un paciente con una adenopatía localizada que tiene características o localización sospechosa de malignidad, si esto responde sí, lo vamos a derivar al médico de cabecera de forma programada. Y si esto es un no, entonces vamos a hacer un diagnóstico clínico de una faringoamigdalitis, sífilis, herpes, conjuntivitis, infecciones localizadas como celulitis, erisipela, etc. Si llegamos a un diagnóstico clínico de algunas de estas entidades, vamos a hacer el abordaje específico, el tratamiento, y si no, vamos a dar analgésicos durante una semana y control con el médico de cabecera. Si estamos frente a un paciente con adenopatías generalizadas y sospechamos un síndrome mononucleosiforme con fiebre, faringitis y adenopatías, eh, lo que vamos a hacer es ver si tiene síntomas leves y bajo riesgo de HIV, lo vamos a expectar, ¿sí? Si los síntomas llevan más de 7 días, ahí sí vamos a solicitar un hemograma, un hepatograma y un monotest. Si la paciente está embarazada, vamos a pedir serologías, citomegalovirus, toxoplasmosis y HIV. Y si tenemos un paciente con alto riesgo de HIV, con conductas sexuales riesgosas, le vamos a pedir la serología para VIH. En todos los casos vamos a derivar al médico de cabecera o coordinar un seguimiento ambulatorio. Y si estamos frente a un paciente con adenopatías generalizadas, fiebre, faringitis, adenopatías, vamos a evaluar la medicación crónica, vamos a ver el cuadro clínico, si es indefinido, si agrega otros síntomas, si hay sospechas epidemiológicas o clínicas, si presenta síntomas B, vamos a ampliar un poco los exámenes complementarios y le vamos a pedir un monotest, citomégalo, hepatitis B, VIH, BDRL, radiografía de tórax y ecografía hepatoesplénica. Como anteriormente dije, en todos los casos vamos a derivar a un médico de cabecera o coordinar el seguimiento ambulatorio. Vamos a hablar un poquito de algunas patologías como la mononucleosis infecciosa. Esta entidad presenta fiebre que dura entre 7 y 14 días, linfadenopatías que pueden ser cervicales bilaterales o generalizadas, faringoamigdalitis que puede ser exudativa, espleno y hepatomegalia, edema periorbitario, una lesión hepática leve con aumento de transaminasas, plaquetopenia leve y leucocitosis con linfocitosis, que 20% de estos linfocitos son atípicos. La mononucleosis infecciosa no tiene un tratamiento específico, se indica reposo en caso de fiebre o mialgias y evitar la aspirina. En la enfermedad por arañazo de gato, a las 2 o 3 semanas de contraer la infección aparecen adenopatías dolorosas y que pueden supurar. En muchos de los pacientes se acompaña de fiebre, el diagnóstico se hace mediante serologías y el tratamiento de primera línea es acitromicina, 500 miligramos el primer día y 250 miligramos 4 días más. En la toxoplasmosis, el 80% de las infecciones primarias son asintomáticas. En las infecciones sintomáticas suelen ser leves, febriles, con adenopatías en la cabeza o el cuello, indoloras que pueden persistir varias semanas. Y el diagnóstico se establece mediante serologías.
El tratamiento se recomienda solo en cuadros severos o prolongados o con presencia de corioretinitis con pirimetamina y sulfadiazina durante 2 a 4 semanas. Bien. Retomando el caso clínico, a la paciente se le realizó un hemograma donde tenía 5.100 blancos con una fórmula normal, un hematocrito de 36, una hemoglobina de 12,3, un eritro de 36. Una ecografía axilar derecha que informaba un conglomerado de adenopatías de 42 por 20 milímetros con importante vascularización, aumento de la ecogenicidad del tejido celular adyacente, sugestivo de proceso linfoproliferativo. No se observan otras adenopatías. Se le realizó una PAF que informaba un frotis negativo para células malignas con presencia de estructuras granulomatosas no necrotizantes y la microbiología, donde tenemos una IgG positiva con un título 1 en 640 y una IgM positiva para Bartonella genselae. En nuestro caso, la paciente le había mordido un gato callejero 2 meses antes de la consulta y como vemos es importante la anamnesis, ya que se hubiera podido evitar estudios complementarios agresivos como la PAF. La paciente recibió tratamiento antibiótico y tuvo una evolución favorable. Bueno, les dejo unos cuadritos un poco más detallados de los grupos ganglionares, la ubicación, la región que drena y las causas. Esto los van a tener en el PDF que les vamos a mandar después. Muchas gracias y espero que les haya sido de utilidad.